Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Esta, el, el tema que me cargaron es casas para Dios. Amén. Casas para Dios. Y cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos en armonía. Quiero que leamos un pequeño pasaje entre todos. Josué 24:15. Para que se pongan cómodos porque yo sé que están cansados. Amén. Si lo puede proyectar el hermano. Quiero que leamos esto primero antes de dar otras saludos. Si lo leemos todos juntos, por favor, a la misma vez. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos. Bien. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y doy un saludo también a los que los están viendo por las redes sociales, a los conocidos, a los que no conocemos, pero que la palabra también es para ellos. Quiero felicitar a la señora. Solo me recordé del pasaje de la mujer que era de Ferenicia, si no me equivoco, y que sin ser del pueblo cristiano, ella fue donde el Señor Jesús, amén, a pedirle un favor por su hija. Y el Señor le dijo de que la comida no era para los perrillos, que era para sus hijos. Pero ella le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y lo que ella hizo hoy, eso es de darle una alabanza al Señor y de decirle a ella que lo hizo muy bien en venir. Yo no sé si ella sepa del Señor, de la Biblia, yo no sé, pero yo lo que sé que lo hizo bien. Y si lo hizo bien es porque ella tiene fe. Y ella ha escuchado decir que los evangélicos oran y las personas se sanan. Amén. Eso sucede cuando esto pasa. El tema que me encargaron, doy gracias primeramente al Señor Jesús, al pastor, a los hermanos caballeros que me dieron la oportunidad para dar un tema y hablarle casualmente a las familias que no esperaba que iba a ser de las familias. Y yo pedí la vez pasada oración por las familias. Bueno, a saber qué me estará diciendo el Señor. Ustedes juzguen. Quiero comenzar con casas para Dios. Y quiero que me pongan un poquito de atención. Yo no soy mucho para extenderme, pero sí trato de expresarme lo mejor que puedo para que me entiendan. ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Para que seamos felices? ¿Tengamos paz? ¿Hagamos dinero? ¿O para que todo nos salga bien? Pero vamos a ver, ¿para qué es el Evangelio? Si me proyecta Romanos 1:16, hermano, por favor. Vamos a aprender un poquito y yo también espero que el Señor los hable y no sea para edificación a toda la iglesia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, hermanos. Y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tristemente, este evangelio como que lo han hecho ver desde otro punto de vista, que es para que usted sea feliz, para que todo le salga bien, para que se encuentre al mejor esposo, la mejor esposa.
Y si yo me atreviera a preguntarle a algunos hermanos y algunas hermanas, cuando después de tener unos meses o unos años, que si se arrepentiría, yo pienso que dirían que sí. Amén. Pero antes de ser cristianos, ¿verdad? Pero después de ser cristiano yo creo que no. Y eso espero, que no me vaya a salir una hermana diciendo que sí. Amén. El Evangelio, hermanos, es para salvación. Es poder de Dios. Y me dirán, ¿y por qué el hermano Nelson habla si él solo? Ok, soy solo, pero aprendí mucho. Amén. Aprendí mucho. A veces necesita usted quedarse sin carro para saber lo importante que es un carro. A veces necesita quedarse sin el buen vecino que le chequeaba su casa para que mire que cuando no esté el vecino se le meten. A veces necesita usted que su esposo o su esposa a veces le dé un castigo y lo abandone por un corto de tiempo para que se dé cuenta lo importante que es. Amén. Y me atrevo a decir esto, y no es para nadie personal, porque si eso fuera para alguien personal, yo no lo estuviera hablando entonces, porque yo. Pero la palabra dice que es espada de ¿qué? De doble filo, hermano. Yo ya venía preparado cuando iba a decir esto. Dije yo. Y por eso, yo lo que quiero que entendamos es para qué es el Evangelio. El Evangelio es para salvación. Amén. Usted imagínese cómo era usted antes de conocer el Evangelio, antes que el Señor lo llamara, antes que el Señor lo buscara, porque déjeme decirle que ninguno de aquí, ninguno buscó al Señor porque era inteligente o porque él pensó que era mejor estar ahí. Ese sentir que usted sintió cuando usted fue la primera vez a un templo, eso se lo puso el Señor. Eso no es algo propio, natural suyo. Usted no puede buscar al Señor por sí mismo, es imposible, no existe. Amén. Alguien tuvo que haberle hablado. Amén. Y si me proyecta el segundo pasaje ahí en el mismo Romanos 14, 17. ¿Por qué dije que el Evangelio no era lo anterior? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. No es fácil, entiendo, a veces cuando vienen situaciones. ¿Y por qué estás amargado? Somos humanos. Y cualquier cosa nos quebranta. Amén. Pero no por eso usted deja de ser un creyente, un cristiano. Amén. Si me pusiera a preguntarle, ¿cuántos de aquí están cruzando situaciones difíciles? Yo pienso que no los alcanza la noche para que cada uno se ponga de pie y diga, amén. Pero no estamos para ir a confesar a nadie, aquí nadie es sacerdote, pero el Señor sí lo sabe, amén. Él lo sabe. Quiero que continuemos por un poco más. ¿Para qué de la vida antigua y la vida nueva? Amén. La importancia de Cristo Jesús en nuestras vidas, amén, y en nuestras casas, amén. Eso es algo muy importante, hermano. Y si usted no lo ha tomado en cuenta, tómelo en cuenta. Porque si usted se revisa un poco de su vida pasada, si me atreviera a preguntarle a algunas hermanas cómo eran sus esposos, yo sé que no van a hablar nada grato. Amén. Y si yo me atreviera a preguntarle a algunos esposos si sus esposas los respetaban antes de ser cristianos, yo sé que no se van a decir cosas bonitas. Porque todas esas cosas, uno lo hace
por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde y perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Discúlpenme, hermanos, que estoy tocando este tema, pero ya que el hermano me picó, pues dije yo, porque yo mismo hacía tantas cosas que me pongo a pensar hoy, ¿por qué hacía eso? Si tenemos una mente, un pensamiento para entender cuando estamos haciendo algo que no es correcto, pero lo seguíamos haciendo. Amén. Y tristemente a veces, aún siendo cristianos después, muchas cosas las seguimos practicando. ¿Verdad? Que no está supuesto a que esté pasando eso. Pero el Señor es grande y misericordia. Dice que son nuevas todos los días para que nos siga ayudando. Amén. Y nos siga fortaleciendo. La palabra, ¿por qué es importante Cristo en nuestras casas? Y voy a decir eso varias veces, hermanos, así es que no se me hagan aburrir. ¿Por qué es importante Cristo en nuestras casas? Voy a recordarles algo. ¿A cuántos se les han muerto familiares aquí que les dolió mucho? Amén. Un tío, abuelo. Un papá, la mamá. Amén. ¿Cuántos quisieran volverla a ver de vuelta? ¿Verdad? Ahora yo les hago una pregunta y les voy a recordar lo que le pasó a... Pero vamos a irlos en orden. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros seres pues no se murieran? Pero todos sabemos y todos hemos leído la Biblia que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Así es que nadie se va a quedar para siempre aquí. Pero quiero recordarles algo, hermanos. En primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, es 4:3, hermano, póngamelo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sigue, hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él, hermano. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos como un pueblo de Dios. Ahora entendemos por qué es importante que el Señor Jesús entre en nuestras casas. No es solo por usted, hermano, sino que es por todos los que lo rodean. ¿O no se sienten tristes cuando solo usted viene? A veces sus hijos, me incluyo yo, mi hijo pues él no va. Algunos sus padres, algunos otros hermanos. Entonces, hermanos, tenemos una lucha grande. Amén. Y por eso cuando les pedimos su ayuda para ir a dar un tratado, vaya por favor. Hermano, la salvación no es personal, no es solo para mí, para usted. Uno de los requisitos que el Señor le ha encomendado a cada uno de nosotros es que le hablemos al vecino, así como los hablaron a nosotros alguna vez. Nosotros tenemos que hablarle al vecino, aunque no nos caiga bien, porque sé que no es fácil. ¿Cuántos quisiéramos ver a un ser que se levantara después de muerto? Yo quisiera verlo. Una vez me paré al par de alguien que yo quería mucho y yo me recordaba de que decían que los evangelios antes resucitaban personas, pero Dios sabe todo y sabe cómo lo hace, porque si lo diera ese don a todos, creo que nadie se muriera, hermano, porque no íbamos a querer que nadie se fuera. Amén. Nadie quisiéramos que se muriera. Quiero que leamos y en Lucas 4:38. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante Cristo? Cristo en nuestras casas.
Si me lo proyecta, hermano. Lucas 4:38, si no me equivoco. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró ¿en quién? En casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Si todos han leído la historia, el Señor oró y la suegra de Pedro se sanó. Cuando les pregunten que si saben que si Pedro estaba casado, díganle sí porque tenía suegra. Ahí está. Amén. Amén. Y entonces, por eso voy a repetir, por qué es importante Cristo en nuestras casas. ¿Cuántos nos quisiéramos que eso se mirara seguido? Y en veces oramos mucho y las enfermedades no se van, ahí están. O nos falta fe, o todavía no es la voluntad del Señor, hermano. Pero usted siga orando, amén. Usted siga orando, usted no se desanime. Usted no se desanime, hermanos. ¿De qué sirve que usted ha luchado, no sé, 10 años en el Evangelio, 15, 20, y que al final usted se salga? No se salga, hermano. Siga luchando para que se cumpla lo que dice en Apocalipsis. Y todo el que perseverar hasta el fin será salvo. Amén. Apocalipsis 4:11, sí creo que dice, donde dice, hermano, guarda milagros, no eran de su pueblo, amén. Eran extranjeros, amén. Una fue la mujer de la Fenicia y otra fue el señor de que era un militar romano o italiano y fue a rogar por su trabajador, su empleado, se lo sanó. Y casi la mayoría de milagros, las que hizo los profetas antiguos, no eran del pueblo, eran extranjeros, amén. Amén. Cuando alimentó a la viuda, esa no era del pueblo donde vivía Elías, era de otro pueblo, amén. Era de Sarepta. Y muchos milagros, si ustedes ven, no eran del pueblo de Dios, eran extranjeros, hermanos. Entonces nosotros, si nosotros estamos caminando en el mismo camino del Señor, entonces nosotros debemos de sentirnos en confianza que las cosas que nos rodean y las que nos preocupan, de alguna manera, se van a resolver. Amén. Se van a resolver. Si las personas que no han leído una Biblia y tienen fe, hermanos, ¿y por qué usted y yo que llevamos algunos años, amén, y hemos leído, los han predicado y nos han dicho, el Señor levantó a este, hizo aquello, cruzó el mar? Hermanos, deberíamos de tener un poco más de fe que la gente de afuera. Una vez de mis tantos viajes, cuando yo venía por la frontera, yo no sé cuántos cruzaron la frontera aquí, y yo venía de guía de los muchachos, de unos salvadoreños y como unos 4 hondureños, porque los dejaron botados. Y yo les venía hablando de fe, amén. Y ya cuando llegamos a una carretera grande, yo no quise salir afuera. Y a los que les venía hablando de fe, ellos sí salieron. Y los recogió una grúa y a ellos se los llevó y a mí no. Hermanos, a veces nos pasa eso. Somos candiles, pero a veces se nos apaga ya a veces estamos aquí, venimos aquí, nos hincamos, el pastor ora y volvimos otra vez allá afuera. Nos da temor y nos da miedo y seguimos con el mismo tema y el mismo problema. Amén. Entonces, yo pienso que como cristianos debemos de ser diferentes y yo les pido que oren por mí porque yo he sido un poco negativo. Yo tengo un refrán como en mi pueblo, hasta que no tenga los pelos de la mula en la mano, yo no puedo decir, y así he sido yo, y me ha hecho mucho daño en algunas áreas de mi vida eso. Amén. Porque la fe es creer sin ver. Amén. Y lo que yo miro, eso ya no se convierte en fe, eso ya no es fe. Ya se hizo.
Entonces lo que podemos hacer es orar los unos por los otros para que se nos aumente la fe. Pero ¿cómo se aumenta la fe? ¿En casa? No. Viniendo a la casa del Señor y escuchando su palabra. Es la única manera que usted va a aumentar su fe. Si no, olvídese, la fe no es por arte de magia. Amén. La fe no es por arte de magia, porque si usted le pregunta a la mayoría de la gente, todos tienen fe. Pero le digo, ¿pero va a alguna iglesia? No. Entonces no sé eso. Esa es una convicción que tiene y piensa que va a suceder así. A veces pasa. Amén. Ese es algo propio. Amén. Pero la fe, hermanos, la fe, si usted lee la palabra, la fe, la única manera que se da es escuchando por el oír. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No existe otro sistema. Ahí, por muy inteligente que sea, no funciona así. Amén. No funciona. Yo por eso, bueno, muchos no lo saben, pero el año pasado, como de mitad del año para atrás, yo perdía mucho los cultos por el trabajo. Y me estaba ya poco a poco, hermanos. Cuando usted deja de venir, déjeme decirle, cuando se da cuenta, usted ya está fuera de los caminos del Señor. Amén. Y no necesita de que ande por ahí asaltando ni secuestrando. Amén. Pero cuando usted deja de venir al culto, automáticamente, cuando usted acuerda, hermano, está fuera. Amén. Y comencé a esforzarme y a venirme los viernes a mediodía. A veces llegaba a tiempo, a veces no, pero así empecé. Hasta que el Señor cerró la compañía. Ahora estoy aquí todos los días del culto ahora, hermanos. Me faltaron algunas cosas así, pero ni modo. Pero lo entendí después. Amén. El Señor siempre se ha procurado, Él desde el principio, cuando creó al hombre, siempre la intención del Señor ha sido salvar al ser humano. Es como un padre cuando tiene un tierno, como ahorita que miré al niño de la hermana. El niño se avienta y se tira por donde sea. Y la pobre mamá todo el día viendo que no se mate esa criatura. Hermano, créamelo que así es el Señor con usted y conmigo. Para que usted esté aquí esta noche, sentado ahí. No es porque te han dado guardaespaldas. Créame que el Señor lo guardó. Y se le pregunta el testimonio al hermano y a la hermana a ver cuántos peligros atravesó. Toda la honra sea para él, hermano. Nadie, el Señor lo ha guardado, créanmelo, y a saber usted cuántas veces usted solito buscaba para allá y el Señor lo volvía a arrendar. Dice la palabra que no hay cosas que vengan a la vida del cristiano que el Señor mismo no le dé la fuerza para soportar. Amén. Déjeme decirle algo de que muchas veces el Señor trata con uno y le da el chance para que uno sea quien entienda y quien se retroceda, y lo deja. Cuando el Señor se propone salvar a una alma, va a ser hasta lo último, lo va a sacar de los hospitales cuando ya está con una enfermedad terminal. De ahí lo saca. Hermanos, ¿cuántos testimonios no hay de personas que han sido grandes asesinos, anduvieron en las calles, los balacearon, los machetearon como palo de camino real? Y cuando llegan a una cárcel, allá se convierten. ¿Será casualidad eso? Amén. No es casualidad, hermanos. Pero yo pienso que no hay necesidad que usted termine en una cárcel. No hay necesidad que usted termine en una silla de ruedas allá en el último piso del hospital. No hay necesidad para que el Señor venga a rescatarlo. Amén.
Sí lo podemos hacer sin necesidad de eso. Quiero que leamos otro pasaje. Lucas 19:9. Mano. ¿Esto sobre quién habla ahí? Vamos a verlo. ¿Son lectores? Zaqueo. Eso habla sobre Zaqueo. Porque es importante que el Señor visite su casa. Le dijo a Zaqueo, Zaqueo era un hombre era de mediana estatura. Y todos se saben la historia, hasta el canto que hay de los niños. Y él no podía verlo y él se subió a un árbol. ¿De qué era el árbol? De eso que dijo el pastor. Y él para poder verlo. Y él cuando lo miró le dijo, desciende de ahí. ¿Por qué? Porque por eso es importante, hermanos. Por eso es importante la vida del Señor Jesucristo. ¿Y saben cuál es la causa por la que nos cuesta entender? Por las ocupaciones. Amén. Por las ocupaciones es una de las causas y los motivos que ustedes se ponen a pensar que usted casi no le invierte el tiempo que el Señor se merece. Amén. Siempre andamos corriendo. Y si no le pregunta al hermano Moisés, las ocupaciones. Pero sin embargo, miramos que no se rinde. Con la hermana también, y todos igual, yo sé que andamos un corre, no lo rendimos. Y eso es lo importante, no rendirse. En los países nuestros es súper diferente. Si le pregunto al pastor, no, hombre, allá ni en la puerta caben los hermanos. Nadie les dice que vayan al culto. Andan a pie, como se dice allá, llenos de polvo. Allá no van a andar, no, hermanos. Ya andan con las camisas muy pues hecha de ver de que la economía pues no es muy buena y caminan hasta 3 horas, a veces agarran lanchas en agua hasta 3 horas y eso corre bastante, hermanos. Allá se llenan los templos, allá no tiene que andar usted promocionando nada ni ofreciendo nada, hermano. Pero aquí en los Estados Unidos, tristemente, donde casi la mayoría, vamos a hablar de que el 99%, buenos carros, algunos hasta los mandan a hacer hasta altos, otros más bajitos, aire acondicionado, los templos, sillas alfombradas, a veces hay alfombra en el piso, o ponen cosas para que no les duela, y a veces cuesta, cuando hacemos invitaciones, hasta yo mismo me echo en cuenta, hasta yo mismo, nos cuesta venir a la casa del Señor. Y no estoy regañando a nadie, sino que estoy poniendo una comparación, hermanos. Que aquí hay tanta comodidad, pero esa comodidad hay que invertirle un tiempo. Y esa es la situación que se da en Estados Unidos, hermano. Pero qué bueno el hombre que no se vence. El hombre como cabeza de hogar que no se vence. Y la mujer como madre de hogar, como dama de hogar, que no se vence. Aunque hagan las ocupaciones que hagan. Hermanos, un aplauso para el Señor, hermanos. Si no está triste, si usted cree lo que se está hablando, apláudale al Señor. No esperen a que yo diga. Dele una alabanza al Señor, hermanos. En el mismo Lucas 8:40, ese se me escapó, yo creo que Lucas 8:40, hermanos, si me lo proyecta. Cuando venimos a la casa del Señor, cada culto que venimos,
siempre venimos con una idea o con una esperanza que se resuelva X cosa, ¿verdad? Siempre venimos así. Amén. Y siempre venimos y oramos al Señor y le pedimos y le pedimos. Hermanos, y cuando miramos que esa situación que no se compone, pues a veces como que nos entristecemos. Pero como me dijo una vez a mí alguien, el Señor no es tu mandadero. Amén. Y Él va a hacer las cosas como a Él le plazca y cuando a Él le plazca. Amén. No cometamos ese error de salirnos porque no nos cumplió X cosa. Amén. Dios no es una agencia de allá donde van los de los homeless, que van a pedir cosas. Dios no es así. A Dios hay que agradecerle más que pedirle, hermanos. Amén. Amén. Hay que agradecerle más que pedirles, hermanos. Si yo les pregunto a ustedes, muchos tienen hasta casa propia. Entonces, ¿qué más le va a pedir al Señor? ¿Qué más añadiciones le quiere pedir al Señor? ¿Qué más añadiciones? Bueno, a veces entiendo al soltero y a la soltera que andamos por ahí. Pero la mayoría, hermanos, yo sé que tienen una vida pues, cómoda. Su esposa, sus hijos o los esposos ahí con sus hermanos, su mamá, papá. Hermanos, a veces dice el versículo, busca primeramente. ¿Y qué? Pero a veces lo hacemos al revés y yo lo he hecho, incluso yo, hermanos. Las añadiciones buscamos primero y después queremos ir a buscar al Señor cuando ya no salió como pensábamos. Amén. Hay que primero, hermanos, tenemos que, y yo también, tenemos que revestirlos de mucha paciencia, hermanos, y de mucha prudencia. ¿Saben por qué? Porque a veces estamos tan obstinados por las añadiduras que no le podemos servir bien al Señor. Unos pensando en irnos, los otros en una casa diferente a la que tienen, otros en comprar una ya que no tiene. El que tiene un carro quiere dos, el que tiene dos quiere tres. Hermanos, y yo quiero decirles con esto que esto es muy real, la mayoría lo hacemos. Yo no tengo aquí muchas cosas, pero allá en mi país sí. Y no me canso de seguir ambicionando cosas. Pero alguien me preguntó un día, hey, si te morís mañana, no, pues mi hijo y mi nieto se lo van a comer. Hermanos, el pastor siempre lo ha dicho aquí, no nos metamos mucho en esas cosas. Y yo ya le estoy bajando, ya le bajé. Ya porque si yo le preguntara a usted, ¿a dónde está su bisabuelo? Creo que no conoció y ni siquiera sabe de qué apellido era. Amén. Y posiblemente esa casita que tiene en su país usted, ese terreno, era de su bisabuelo. Y él no aprovechó eso. El que lo está aprovechando es un bisnieto que ni siquiera le interesa y ni sabe dónde está enterrado. Amén. Yo, hermanos, yo les quiero pedir que oren por mí porque yo quiero, no sé, quiero crecer en el Señor, hermanos. Amén. Porque a veces uno se conforma con que viene aquí, canta, alaba, pasa aquí, llora y se va. Pero a veces seguimos lo mismo.
Amén. Seguimos igual. Y yo lo que quiero con esto es decirle, no es que deje de trabajar, hermano. Yo no estoy diciendo eso, no me van a culpar a mí después. No es que deje de trabajar, pero por favor, invirtámosle tiempo en el Señor, hermanos. 8 horas al día, a la semana, son un montón de horas. Ay, ¿cuántas le dedicamos? Una el martes. Bueno, que yo no vine el martes pasado, porque no pude. Pero yo sí trato de venir, yo sí trato, a mí me gusta venir, amén. Sí, yo me sé de memoria que los que vienen los martes. Yo bien sé los que vienen. Y yo les invito, si usted no lo hace, hágalo, hermano. Y no porque yo venga, o porque venga la hermana Felipa, o por el hermano Pastor, o el hermano que siempre viene, el hermano Moisés, el hermano está viniendo últimamente, o la hermana Felipa, o la hermana María, el hermano Danilo, el hermano ya viene, el otro hermano ya viene, yo ya me lo sé. Pero qué bonito fuera, hermanos, amén, que los que venimos a veces solo el viernes o solo el domingo, que vengamos el martes, hermanos. Amén. Hay que venir, hermanos. Miren, hermanos, acordémonos de algo. Entre más busque del Señor usted, ¿cuál es el efecto? Más se llena del Señor, hermano. Menos posibilidad le va a dar al enemigo para que lo destruya, hermanos. Hermano, esto no es un juego. Cuando usted le da chance al enemigo, hermano, lo va a destruir, hermano. Si usted no se llena del Señor lo suficiente, el enemigo lo va a destruir sin necesidad que usted use drogas. Simplemente con un pensamiento negativo y le va a destruir casi toda su vida, que no la va a dejar levantarse. Creo que me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? Quiero que leamos ahí en San Juan 11:43. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Léanlo ustedes, hermanos, ¿por qué es importante que el Señor entre en nuestras casas? Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Quién era Lázaro? Todos saben la historia. Lázaro era uno de los amigos íntimos del Señor. Tenía ya 4 días enterrado, hermano. O sea, que ya su cuerpo estaba putrefacto. Eso no servía, no servían los riñones, hígados, nada. Todo se había descompuesto. Pero como él era amigo de la familia, qué importante es que sea amigo el Señor de uno. ¿Va? Amén. Amén. No es suficiente que usted crea en Él o que lo tenga a Él en su corazón usted. Asegúrese que Él cree en usted. Amén. Como creyó en Lázaro. Todos saben la historia de Lázaro, ¿no? Amén. Él creyó que Lázaro no lo iba a defraudar y no lo defraudó. Asegurémonos que el Señor nos tome en cuenta. Amén. Y que Él nos considere sus amigos. Amén. Hay que asegurarnos bien de eso, hermano. ¿Pero cómo? Hay que buscarle más, hermano. Incluso yo me incluyo. Hay que buscarle más, hermano. Cuando nos inviten aquí a vigilia, hermano, véngase. Véngase, ande en su carro. Véngase a la vigilia. Véngase, hermano. Yo me he quedado a vigilias aquí hasta las 3, a veces más. Ya a las 6 ahí voy como caballo lechero, ahí voy todos cerrando los ojos. Pero yo estaba aquí, hermanos, casi hasta en la madrugada. Y así me he ido a trabajar. Hermano, no hay excusa para Dios. A mi mamá, y yo seré el pleito con mi mamá de todos los días, hermano. Un pleito enorme. Mamá, ¿fue al culto? No, hijo. Vieras que me duelen las piernas. Pero fue al banco, sí.
mamá, mamá, pero si fue al banco, ¿por qué no se fue al culto? Ay, hijo, es que tenía que ir al banco. O se fue para la clínica. Mi Santa Madre, voy a expresarme así de ella, nos sacó dinero a mi hermano y a mí al otro, a diestra y a siniestra. Y no nos dábamos cuenta. Y ella se iba a las clínicas, en el día iba a 2 clínicas diferentes a ver quién le atinaba. Hasta que nos dijeron, hermano, pero ya había gastado cantidades y dejó que la casa se fuera tumbando. Y no es mentira, hermanos, no es broma. Todos los amigos que iban a la casa donde nos criamos decían, hey, pero ¿qué pasó? Mi mamá, todo el dinero que se le mandaba o que se le dio, todo que los doctores, por el afán que ella piensa que no le podía doler nada. Amén. Hermanos, cuando ya la mujer entra en el círculo de los 30 años, voy a hablar de eso, ¿verdad? Que me disculpan, y los hombres pasamos de los 40 años, prepárese, que los empieza a doler hasta la uña del dedo gordo. Ahí empieza a sacar la cuenta. Y las mujeres les empieza antes. Sí, hermanos, antes les empieza. Todo les duele hasta el pelo. Y solo son pastillas para esto, pastillas para otra, pastillas para aquello. Y yo siempre le digo a mi mamá, mami, no se automedique. Madre, órele al Señor. ¿Cuántos años lleva invirtiendo, doctores? Dígame. Me dice, no, pero si el otro sí puede. O sea, de que quiere seguir yendo. Madre, son 76 años los que tiene y usted piensa que no le va a doler nada. No, porque yo conozco a una señora que no le duele nada. Hermanos, que el Señor los dé el entendimiento para que confiemos más en el Señor que en las medicinas de los doctores de afuera, hermano. Todos ellos tienen conocimientos limitados. El Señor no tiene nada limitado, señores. Él es Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz, y Él lo puede todo, todo, hermanos. Hechos 2:46, si me los publica, hermano, ya voy a ir finalizando. Y voy a dejar algo para el final, que yo quiero que la iglesia, por favor, le pongamos mucha atención, porque esto es bueno. Yo se lo pedí al Señor y yo le oré, hasta estar seguro que el Señor quiere que yo dijera eso. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Y dónde más? Y partiendo en pan, ¿a dónde? En las casas. El Señor habla de 2 cosas, templo y casa. Esa debería ser la vida del cristiano. Amén. Templo y casa. No es que no pudiera ir a un parque, claro que pudiera ir a un parque, a la playa, sí, claro que sí, pero no con traje de baño. Dice, juntos con sencillez de corazón. Hermanos queridos, como dicen los colombianos, yo le he orado mucho al Señor para que me dé un corazón sencillo. Yo, la familia donde vengo, yo me crié escuchando gritos y mandos. No golpes, pero sí gritos y mandos. Haga esto, vaya acá, cállese y siéntese. Y por lógica que yo tuve que aprender a ser egocentrista, que todo me gustaba, que todo caminara a mi alrededor y solo lo que yo decía estaba bueno. Estaba bueno que estuviera choco, pero yo tenía que aquellos vieran que estaba bueno. Hermanos, y no hay cosa más dura. Y ya voy a entrar a ese tema. La soberbia, el egoísmo, el egocentrismo.
Esas cosas hacen mucho daño en la vida, no solo del creyente, de las personas de afuera. Eso hace mucho daño. Cuando usted es una persona que es altiva, orgullosa, y usted piensa que nadie le va a decir cómo hacer las cosas, anda caminando mal. Y si no se arrepintió, usted tiene que volverse a arrepentir. Está mal. Está mal, hermanos. En el mismo libro de los Hechos, en el número 10, todos conocemos la historia de ¿quién? En el 10, de Cornelio. Qué importante. Antes, en lo que hemos leído, Cristo iba personalmente, Él hablando humanamente, Él iba a estos lugares. Él fue, si podemos leer, Él fue donde Marta y María cuando levantó a Lázaro. Fue cuando miró a Nicodemo dentro de su casa, cuando fue donde la suegra de Pedro, Él entró. Y todo sucesivamente Él entró. Después, Él siguió llegando a los hogares, pero ya no físicamente, en el Espíritu. ¿A través de qué? De la palabra. Sin la palabra no pueden existir cristianos. Sin la palabra, Cristo no puede menearse. Y Él lo necesita, a usted y a mí. Hermanos, luchemos por nuestras familias, que no es fácil. Tengo un hermano aquí en Norte Carolina, y él con mi cuñada dice, es que él tiene que cambiar, y él tiene que ir a la iglesia. Ya le dije que vaya, pero ella no quiere ir. O él me dice, no, es que esta mujer es una mula, hermano. Mira, yo por más, hermano, aunque no fuera cristiana, pero todo el mundo entendemos cuando estamos haciendo algo malo. Y si te equivocaste, vos tenés que decir, lo siento, me equivoqué, pero esta mujer no se arrienda y ella no acepta cuando se equivoca. Le dije, hermano, ella no lo va a hacer. Ella no se va a dar su brazo a torcer. Y eso es lo triste cuando usted no tiene a Cristo. Yo pienso que los hermanos no debiéramos ser así. Y yo creo que las hermanas no son así, y tampoco los hermanos. Pero si somos honestos, y cada vez que nos equivoquemos, yo pienso que debemos de pedir una disculpa. Amén. Cuando papá castigó al hijo y no averiguó bien cómo estuvo el asunto, solo se fue con el primer chisme, como los pasaba a nosotros. Ni los preguntaban ni averiguaban, sino que como la señora llegó a poner la queja que la casa, desde que venía del portón, con lo que hubiera. Amén. Y creo que los que son mayores aquí de 40, creo que saben de lo que estoy hablando yo. Ya los muchachitos así, ellos ya no saben de eso. Gracias a Dios de que conocieron a sus padres hechos cristianos, porque si no, pobres, ¿cómo les hubiera ido? Les hubiera ido feo. Se salvaron de unos que no tienen ni idea. Que le vamos a contestar como los muchachos hoy les contestan a los papás y les gritan. Una manotada que le salía el colmillo a un lado y la muela al otro lado. Y ya estaba, que solo lo miraban a uno y ya sabía lo que le iba a pasar. Hermanos, todo ha venido torciéndose. Y quiero hablar sobre eso un poco. Miren Cornelio, como él era un hombre que vivía buscando al Señor, y el Señor lo escuchó, y el Señor le mandó a alguien a su casa. Amén. Y no solo fue salvo él. ¿Quién fue salvo? La casa de los suyos y los vecinos. Los vecinos, no solamente Cornelio y los de su casa. Los vecinos alcanzaron la salvación. Quiero hablar sobre algo ya para culminar. Ustedes ahora en las redes sociales, creo que muchos miran eso.
y se está hablando sobre la igualdad entre la mujer y el hombre, pero lo están mal interpretando. Amén. Yo lo sé y todos lo sabemos que en la Biblia nos manda respetar, ¿verdad? Amar, ¿sí o no? La mujer, ¿qué dice? La mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. ¿Y el esposo? Ame. Yo creo que no hay que hablar mucho en esa área, pero quiero ver que se está dando algo ahorita, que con el sistema de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, todos creo que no lo saben, pero aquí en los Estados Unidos, hasta 1960 creo que era, las mujeres no podían asistir a un partido de fútbol en un campo aquí, no podían. Y no votaban también, solo los varones. Claro, eso fue inventado por muchos de los pueblos antiguos donde solo el hombre tenía voz y voto y la mujer no. Las herencias solo se les daban a los hijos varones, a la mujer no, porque el novio de la muchacha se iba a comer todo lo que era de papá. Entonces siempre todo culminaba en los hijos varones. Esa era la razón por la que los reyes siempre anhelaban un hijo varón, para que el patriarcado y todo no se perdiera. Amén. Amén. Ahora yo quiero hablar sobre esto. Vamos a entrar en un tiempo que se cree que los hombres ya no van a querer ayudar a las mujeres. Aunque las miren en una situación, no hablo de los esposos. Ya me quedo viendo un poco serio aquel hermano, ¿cómo así? Claro, los esposos de la iglesia yo sé que siempre van a estar ahí presentes, amén. Pero como se está dando un fenómeno que ya tampoco quieren que las personas del LGTB quieren de que su identidad ya no diga ni él ni ella. Bueno, pues hay que ponerles mesa, carro, qué sé yo, le ponemos otro nombre ahí, pero no sé cómo quieren llamarse. En España están aplicando una ley para que los muchachos y las muchachitas de 12 años puedan cambiarse su sexo cuando ellos quieran. Pero en Italia no fue así. Allá la ministra dijo, en la célula aparece varón y mujer y se acabó. Rusia dijo lo mismo, mientras yo sea presidente, aquí es mamá y papá. Amén. Ahora, en el caso de casos que se están dando sobre la mujer, es que se está convirtiendo como que tan independiente que pareciera que no necesita a un varón de ayuda. Amén. Eso pareciera, pero se necesita como el varón necesita a su compañera. Lo necesita. Hubo una conocido que me dijo que se trajo a su mujer de Honduras y él trajo unas cuñadas a vivir allá a la casa. Y las cuñadas ya le están metiendo a la mujer del amigo que le dice de que para qué le cocina y es que eso es su esclava. Amén. Porque y espero que dentro de la iglesia, ojalá esté el Señor, que no sucedan estas cosas. Porque el hacerle un sándwich al esposo, ya eso es sinónimo de esclavitud. ¿Y por qué no te lo haces vos? Porque yo no puedo hacer eso. Ya no estamos ya en esos tiempos. Ahora no, ahora si tú también puedes hacerlo, hazlo. Ahora me pregunto, ¿qué gran daño puede recibir una mujer por hacerle un sándwich a su esposo? O el esposo cuando a la mujer se le puncha la llanta del carro, no querer ayudarle a cambiarla.
o se le cayó el trastamanos de la esposa, ahí está el esposo o no. Amén, los que son cristianos, ¿sí o no? Ahí está el esposo. ¿Van a ir a un lugar donde es peligroso? Ahí está el esposo. Y la esposa va confiada porque ahí va ese hombre a la par. Váyase sola, le apuesto que no se mete. Pero sí están aplicando leyes como a conveniencia. Y tristemente, en la iglesia se está dando eso. En la iglesia se está dando eso. A mí me preguntó una hermana de Colombia, de que vive en Alemania, que si yo era en la cocina, que si yo hacía empanadas y eso. No, le digo yo. Yo no hago esas cosas, hermana. De allá del rancho donde yo vengo, y yo trabajo afuera. Y las mujeres en la cocina. Se me enojó. ¿Cómo, hermano Nelson, cómo tú, siendo creyente, me vienes a decir que están en los tiempos de los caballeros? Hermana, le digo yo, permítame. Dice, aquí en Alemania todos somos iguales, los hombres, las mujeres, la misma tarjeta. Aquí los hombres y las mujeres igual, la mujer tiene... Hermano, espérese. Y yo la quería probar a ver si se encendía, y si se encendió. Le dije, hermana, le digo yo, de allá de donde yo vengo, del rancho, allá mandamos los hombres, no mandan las mujeres. No, ¿para qué le dije eso, hermano? Ay, hermano, como que fuera una cubana revuelta, ¿no? Me dijo, se enojó y dijo que qué clase de cristiano, cómo hablaba de eso. Le digo, no, allá en mi rancho, allá cuando los hombres vienen del campo, le digo, las esposas están con la toalla lista para su esposo. Híjole, hermano. Y me sacó en comparación que allá habían unos hermanos gordos y que no les ayudaban con sus bebés. Entonces, pero ella sí quería un hombre, ojo, que le sacara la basura, que le llevara comida a la cama. Y que hiciera un montón de cosas, una lista así. Mecánico, doctor, albañil. ¿Cómo voy a exigir yo algo que yo no puedo dar? Cuando le mencioné que tenía una amiga que al esposo se pone uñas para rascarle las espaldas, como que le toqué el lomo al tigre, hermanos, esa mujer se encendió. Es que son brutas. Que no, cálmense, le digo yo. En la iglesia yo me fijo que las hermanas sirven a los hermanos, entonces todas son brutas. Estoy hablando de esto, hermanos, porque es lo que se está viendo. Ya por hacerle un sándwich al esposo, ya lo están viendo como que es un abuso, como que no tiene que hacerlo, porque no es la esclava, porque no es la empleada doméstica. Ahora yo me pregunto, a ver, las hermanas, ¿no les da gusto darle un sándwich a su esposo cuando viene, deje sola a 103 grados, a 107 grados? ¿Verdad, hermana? Cuando está el clima se pone tan frío de que uno ni los guantes. Amén, hermanos. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, lo estoy diciendo igual porque hay hombres también que ya no quieren hacer nada por lo mismo, por las leyes de que están aplicando tanto. Los hombres igual ya se están volviendo como disimulados. Aunque miren a una mujer, no se mete nadie. He mirado algunos videos donde hay hombres de que golpean a algunas mujeres, hermanas, y nadie se mete. Por esa misma razón. Antes que se termine, yo quiero que leamos todos. Es en Efesios 5, del 21 al 33. Por favor, todos quiero que miremos, y eso es lo que estamos hablando. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar otra vez a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de sus cuerpos, de su carne, de sus huesos. Sí, hermano. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Hermanos, esto que hablé espero que no es nada personal. No es nada personal. El último tema que abordé fue porque eso le está haciendo mucho daño a la iglesia. Le está haciendo mucho daño. Si usted tiene un esposo es porque usted necesita una ayuda. El esposo a la esposa, una ayuda idónea. Los dos son, ¿qué dice? Una sola carne, hermanos. Pero si somos con esa soberbia y con ese ego, cada quien va a decir que tiene la razón y vos tenés que servirme a mí. El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche y espero que sea de bendición para toda la iglesia. Y dejo al hermano para que lo despida, hermano. Gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios, amén. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor, amén. Vamos a orar para ser despedidos, hermano. Que uno va aprendiendo, amén. Bueno, yo en mi casa, bueno, mi esposa sí me cocina, pero a veces me toca cocinar a mí también. No porque se pone brava, sino porque uno tiene que ayudar, amén, a la esposa, porque como dice, uno debe amar a la esposa, hermano, y ayudar. Vamos a cantar un canto, el último, ¿sí? Entra en mi vida, desde mi estructura, salva todas las heridas, dame tu santidad, quiero amarte solo a ti, entiendo que el primer amor, haz un milagro en mí, saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Dile al Señor Jesús. Entra en mi casa. Entra en mi vida, establece mi estructura, sana todo.
haz un milagro en mí. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un instante, mis hermanos. Quería recordarle esta noche, parte de las damas Dorcas, que este es el tiempo de inscribirse para el evento que se realizará el 18 de marzo en la ciudad de Port St. Lucie. Las hermanas se pueden acercar a las monitoras para inscribirse, la hermana Marta, y está también la hermana Delmi, hermana Claudia, para que puedan apuntarse. Este evento, hermanos, si usted se inscribe hasta el 11 de marzo, da una donación de $25, porque llegando allá, si no ha dado los 25, allá va a tener que dar $30. Entonces, inscríbase a tiempo, acérquese a ellas, haga colocar su nombre, pero tiene plazo hasta el 11 para los $25. Paz de Cristo, mis hermanos, nos vemos aquí el domingo con la ayuda del Señor. Y quiero hablar con el hermano Rodolfo, hermano Abraham, gloria al Señor, un instante, hermano Nelson, hermano Moncayo, también un instante vamos a hablar, hermanos, antes de salir. Paz de Cristo, Dios les bendiga. Creo que allá afuera hay actividad de parte de las jovencitas. Paz de Cristo, hermanos. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.